Pues seguimos en la Iglesia en Casa, seguimos en directo, en este sábado precioso en el que estamos compartiendo y estamos aprendiendo. Ya sabéis que esta es la zona mixta, la última parte del programa de la Iglesia en Casa, donde estrujamos y todavía intentamos sacar un poquito más de zumo de lo que ha venido siendo la reflexión del pastor, en este caso, del predicador, y ya veis lo bien rodeado que estoy, con mi hermano Felipe, con Esther, y ahora enseguida vamos a contar con Manuel, con el propio pastor, pues para poder sacar esas conclusiones y poder convertir este apartado de la zona mixta pues en algo que nos deje un sabor de boca, no solo más allá de la propia predicación, del propio sermón, que ya ha merecido la pena, porque el poder de las palabras no lo vamos a poner aquí en cuestión, sería absurdo, y más hablando con un profesor y una periodista, vamos, que si algo tenemos es precisamente eso, de que tenemos la palabra como una herramienta fundamental del día a día. Que Dios haya utilizado, fíjate, Felipe, Dios crea por su palabra, ¿eh? En eso casi podríamos decir que formamos parte de la propia, creados a imagen de Dios, porque usamos, ¿no? Usamos las palabras como un vehículo para poder construir, o a veces nosotros también construimos a través de las palabras, ¿no? Como dice. No. Y esto me da la impresión de que bueno, es un sermón o una reflexión que de vez en cuando nos viene bien, ¿eh? Para no olvidar ciertas cosas. No sé a vosotros qué os parece, Felipe. Yo creo, a mí la verdad es que ahora cuando venga Manuel, ¿no? Lo comentaremos con él, pero como tú dices, yo creo que es algo importante porque a veces olvidamos, ¿no? Había un momento en el que él ha hablado Manuel de los mensajes de WhatsApp, ¿no? Y los dos estábamos aquí los dos. Yo he metido la pata. Y hemos comentado lo mismo. Yo he metido la pata más de una vez. ¿Qué problema cuando mando un mensaje sí. y lo escribo en un momento que a lo mejor no es el más oportuno para escribirlo? ¿Y qué problema es cuando leo un mensaje y quizás no es el momento más oportuno para leerlo, ¿no? Y cuando ya se juntan encima de todo esas dos causísticas, son auténticas bombas, ¿no? Entonces yo creo que el tema del poder que tiene la palabra, ¿no? Sobre mí, sobre los demás, es algo que deberíamos de reflexionar cada cierto tiempo y a veces echar vista atrás a cosas que hemos dicho, ¿no? Y el efecto que ha podido tener sobre determinadas personas. Sí. Yo reconozco que miro hacia el pasado y algunas veces digo, oye, Juanfran, más vale me hubiera mordido los dedos. Sí. Los labios no, los labios y los dedos. Esther, ¿cuál es tu abordaje sobre este asunto? Hombre, tú lo decías, aquellos que trabajamos con la palabra, creo que somos bastante conocedores del impacto, ¿no? De los efectos de la palabra. A mí siempre me ha maravillado el hecho de que dispongamos de lenguaje. Me maravilla, ¿eh? Empezó el pastor también por ahí, ¿no? Esto de poder hablar, esto de poder comunicar ideas con las palabras, esto de poder elaborar frases, esto de poder compartir con otras personas, que estemos haciendo esto, ¿no? Y estemos hablando en un formato que conocemos y que podemos entender, a mí me sigue alucinando. O sea, me parece increíble esto de la capacidad del lenguaje. Y a lo largo del tiempo he aprendido del impacto que tienen las palabras. Para mi sorpresa, muchos oyentes recuerdan cosas que yo no recuerdo haber dicho, ¿sabes? Sí, hace como 3 años habíamos hablado de este tema y dijiste tal cosa. Y dices tú, madre mía. Es verdad, no somos dueños de las palabras. Es decir, somos dueños en el momento en que las estamos pensando, pero después de haberlas dicho, ¡fua!, acaban de irse, ya no nos pertenecen. Y a mí me preocupa muchísimo esto, cada vez más, ¿eh? Esther, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Cómo está sonando? Porque luego hay otra, no es lo que dices, es cómo lo dices también, ¿no? ¿Y qué impacto puede tener en quien te está escuchando? Para mí es una reflexión cotidiana. Y ha trascendido también el tema de la radio. Evidentemente me preocupa muchísimo lo que digo en la radio, pero me preocupa más todavía lo que digo en persona. Es algo que he tenido que aprender, porque yo soy de palabra muy fácil, como sabéis, y por lo tanto me equivoco muchísimo con las palabras. Así que estoy aprendiendo a controlarme y estoy aprendiendo también, pues eso, a pensar en el impacto de lo que digo. Bueno, déjame que te haga un guiño, porque muchos no saben o desconocen que Esther dirige un programa diario ¿en dónde, Esther?
En Radio Voz. En Radio en la Voz. emisora de La Voz de Galicia. Y lo Centro digo de porque Comunicación. tenéis acceso a sus programas a través de internet. Si buscáis La Noche con Esther, que es un programa, un magazine, que no es religioso, pero en el cual podéis conocer mejor la labor diaria que hace Esther, que es una estupendísima profesional. Qué amable. Gracias. Dicho esto... y más si las comparas con nosotros, ¿no? Por Que supuesto, somos... vamos, si Esther está aquí porque nos da el plus que nosotros no llegamos. El complemento perfecto, claro, ¿no? Qué lindos. Ninguno de nosotros, vamos, somos unos aficionados y unos matados. Mira, nos manda besitos. Pero me falta hacer un corazón. Dicho esto y acercando el ascua a nuestra sardina, tan importante, tú hablas del impacto que tienen las palabras, ¿no? Porque eso es algo que todos lo reconocemos, ¿no? Habla bien, tal, no sé qué, pero se nos olvida, porque hoy la palabra está muy devaluada, es decir, las palabras se las lleva el viento, decimos. Siempre recurrimos a las generaciones anteriores, es decir, a mis padres o a nuestros abuelos, para decir que bastaba que alguien dijera algo, un apretón de manos, y era más que suficiente. Es decir, y ahora si no está por escrito no existe. Claro, ya puedes decir, es decir, ¿cuántos políticos, por ejemplo, dicen una cosa, dicen la contraria y para adelante? Pero es que además los responsables no solo son esos políticos o esa persona de autoridad que dice y se desdice, sino que el público asumimos que uno puede decir una cosa y la contraria y poder seguir y sin mayores consecuencias, ¿no? No debería ser así. Eso lo trasladamos al ambiente cristiano y muchas veces decimos una cosa desde los púlpitos, la contraria, y queremos que la cosa siga como el que no quiere la cosa, ¿no? Sí, fíjate que, porque tú comentabas, ¿no? Es decir, hace un tiempo atrás, ¿no? La palabra entre dos personas era lo que valía, ¿no? Y ahora es todo lo contrario. Ahora si no está escrito no vale. Es más, hay veces que cuando recibes un mensaje con algo que te han dicho, tú dices, ya ha metido la pata la persona que me ha mandado el mensaje porque ya lo tengo por escrito, ¿no? Sí, efectivamente, ya lo he cazado, ¿no? Ya lo tengo pillado, cazando, ¿no? Y yo creo que ese es un problema sí. que en el que vivimos ahora, ¿no? De que es tan fácil decir cosas y luego desmentirlas, ¿no? Y a la vez qué complicado es cuando escribimos cosas y a veces intentamos corregirlas. Yo creo que un poquillo podría ser un primer punto a tener en cuenta, ¿no? De la predicación de Manuel, ¿no? Es decir, hasta dónde afectan nuestras palabras, ya sean orales, ¿no? O ya sean escritas, ¿no? A los demás. Eso es lo primero, la verdad que sí, tienes toda la razón. Y me parece muy interesante lo que dices, porque muchas veces dices que somos presos, ¿no? de nuestras palabras, pero ¿con qué actitud vamos? Hacia el hermano, hacia el amigo, con esa actitud de caza mensaje, diciendo, hay que también tener un poquito de compasión, porque nos equivocamos, ¿no? No deberíamos estar, si algo deberíamos tener en las iglesias, creo yo, es tener conciencia que tenemos un espacio de seguridad y de acogimiento, de que, oye, vale, es cierto, yo me tengo que hacer responsable de lo que digo, pero si me equivoco, no vengas tú con el martillo dándome golpe, diciendo aquello que dijiste, aquello que no sé qué, te voy y no, y tal. Yo creo que eso es la confianza de ser familia. Seguro que hay veces decimos cosas a hermanos de iglesia, ¿no? Que a otras personas no se las diríamos. Por ejemplo. Y a veces yo creo que es por la confianza, ¿no? De que como nos conocemos de siempre, ¿no? Sí. Esas son frases que a veces pueden hacer mucho daño. Sí, está claro. Bueno, ya tenemos aquí a Manuel, hay que agradecer la disposición para estos últimos minutos. Yo me comprometo a que sea breve. y darte las gracias por la reflexión y, bueno, debatir, exprimir un poquito más si cabe todo lo que nos has planteado, que aquí estábamos poniendo en común. Y agradeciendo un poco, yo lo primero que te iba a decir es que no por mucho saber que las palabras son importantes, el lenguaje y tal, de vez en cuando nos viene bien parar y volver a remarcar, a subrayar en fluorescente y decir, oye, acuérdate, no solo importa el qué decimos, está muy bien hablar de los conceptos, de todo lo que tiene que ver con la Biblia, el qué es importante, sino también el cómo. Oye, dilo
a veces vamos, ¿cuántas veces hemos dicho que vamos con la Biblia en plan ladrillazo, ¿no? Y porque esto es verdad, porque no sé qué tal. Y se nos olvida muchas veces que para Dios también el cómo importa. Y yo creo que un poco tú nos has obligado un poco a hacer esa parada y a reflexionar en este ratito del sermón. Sí, sí. Es cierto. Bueno, he escuchado un poquito lo que estáis hablando y retomando lo que decía Felipe, que es muy importante. A veces creo que hay un exceso de confianza que tenemos que aprender a no pasar esos límites. El exceso de confianza muchas veces nos hace decir cosas que hacen daño. Y yo creo que el Señor nos ayuda con nuestra experiencia y bagaje cristiano a ir aprendiendo esas cosas. Yo, por ejemplo, he aprendido a refrenarme mucho. A mí en el pasado no habéis conocido, pero yo he aprendido a refrenar mi lengua muchísimo, muchísimo. A tal punto que en el sermón lo decía. Y algún hermano me decía, oye, pastor, ¿es que no va a decir nada o no? Bueno, hay que todo en su momento y el Señor va guiando las cosas, porque a veces, de verdad, las palabras se pueden malinterpretar. Yo lo decía, a veces mensajes, ¿verdad? Sí, sí. Nos ponemos en la disposición, nos ponemos en manos del enemigo, usando a veces o pensando mal del hermano y utilizando, decíamos muchas veces los mensajes, enseguida estamos en el fallo, ¿no? En buscarle a ver si puedo cazar a mi hermano, a mi amigo en eso que me dijo, y que demasiadas cuentas pendientes veo, ¿no? A veces, y las iglesias son esos micro laboratorios de que muchas veces en las relaciones tenemos que seguir puliendo, tenemos que seguir yendo al maestro a decir, oye, esto tengo que hacérmelo mirar. Sí, sí, sí. Yo, rescatando un poquito el mensaje de, bueno, el texto de Santiago, ¿no? Con la misma boca bendecimos a Dios y con la misma maldecimos a nuestros hermanos, ¿no? Que son hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo creo que tendríamos que mirar a las personas como personas creadas por Dios como lo soy yo. Y a partir de ahí mirar la imagen de Dios en la persona a pesar del daño que el pecado puede hacer en nosotros, porque el pecado nos daña. El pecado, ¿verdad? Muchas veces sale. O sea, Pablo lo dice, no hago el bien que quisiera, sino el mal que no quiero hacer, pero lo hago, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Evidentemente. El pecado está ahí y va a hacer su parte. Pero tenemos que permitir que el Espíritu de Dios sea el que dirija y sobre todo que gobierne nuestra lengua. Consideraciones, Esther. Sí, me recordabas, ¿qué tal, pastor? Muy buenas. Hola, Esther. Feliz ¿Cómo estás? Gracias. Te agradezco la reflexión. Evidentemente, los que trabajamos con las palabras somos especialmente atentos a este tipo de temas, o deberíamos serlo, ¿no? Y esto me hace pensar mucho, especialmente en los últimos años, a medida que vas aprendiendo también más del impacto que tienen tus palabras, ¿no? Y antes hablabas, por ejemplo, de lo que pueden decir a lo mejor padres o profesores, ¿no? A un niño o una niña, que puede causar un trauma o causar un complejo. Pero a mí me recordaste otro ámbito, y un poco lo estamos haciendo girar también en este último minuto sobre esto, ¿no? Yo recuerdo haber dado un sermón, por ejemplo, en la iglesia, bajar del púlpito y llevarte una auténtica bofetada, ¿sabes? Con alguien que muy amablemente te viene a decir lo que opina o lo que no sobre lo que acabas de decir. Y hay gente que tiene facilidad, ¿sabes?, para dar golpes en la línea de flotación en un ámbito como este, ¿no? Atendiendo también a la, pues eso, confianza que presuntamente hay. Me lleva a mi reflexión. Con respecto a la responsabilidad que tenemos con respecto a lo que decimos. Porque quizás, no sé qué opinas, pastor y compañeros, hay una frase que se repite muy a menudo que es tremendamente inexacta. Aquello de, uy, lo dije sin querer. No era mi intención decir eso, no era mi intención decir... Claro, ocurre que todo lo que digas es el resultado de lo que piensas, sí o sí. Con lo cual, ¿cómo podemos encontrar ese punto de responsabilidad? O bueno, podemos apelar a la responsabilidad de lo que decimos. Las cosas que decimos son cosas que pensamos. Y probablemente a veces no somos del todo responsables, ¿no?, de lo que decimos a los demás. Es una realidad. Santiago dice que la lengua hay que ponerle freno, ¿eh? Y a veces, pues, algunos... Esto pasa como en los coches. Oye, si no cambias las pastillas de freno, el coche no va a frenar. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que de alguna forma ser conscientes y pedirle al Señor que nos ayude, pues, a cambiar ciertas cosas. A ver, yo creo que todos hemos cambiado muchas cosas en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal. Y yo, por la gracia de Dios, he sufrido muchos cambios para bien.
Y yo creo que eso tiene que ser un elemento, un agente motivador para decir, oye, el Señor ha hecho esto hasta aquí, puede seguir haciendo más cosas, ¿no? Y puede seguir cambiándome. Y creo que es importante que sobre todo que pensemos, que sea el Espíritu de Dios el que pueda poner en nosotros los pensamientos más adecuados. Sí, es importante. Felipe. A mí hay una cosa que me ha llegado al corazón del sermón que ha dado Manuel. La verdad es que antes de nada, de decir eso, es la primera vez que estoy aquí como tertuliano de la zona mixta. Siempre he estado en el lado del predicador y entonces estaba ahí un poco a la expectativa de qué me iban a decir, ¿no? Pero bueno. Oye, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Uy, una tranquilidad. Un día me tenéis que invitar a mí también a ese lado. Sí, una tranquilidad. Pero bueno, aparte de eso, a mí hay una cosa que has dicho que me ha llegado muy al corazón porque lo he sufrido, ¿no? Y es cuando hablaba del profesor de mates. Yo tuve la oportunidad por mi vida laboral, ¿no?, de tener muchos niños y alumnos a los cuales he sido profesor de mates. Y tuve un caso, ¿no?, que cuando lo estaba comentando Manuel, de que a veces ese profesor, ¿no?, que él tenía, ¿no?, sus palabras le marcaban como su destino hacia esa asignatura, ¿no? Y cómo una palabra maldicha puede crear un complejo, ¿no? Pues yo me acuerdo que el último grupo que tuve como tutor, yo lo cogí en cuarto y estuve con ellos 3 años, en cuarto, en quinto y en sexto de primaria, ¿no? Y tenía una alumna que le costaba muchísimo las matemáticas. Y quizás pues tuve con ella una actitud de no buscar sus fallos, ¿no?, sino de alabar sus virtudes. Y me acuerdo que ya cuando estábamos en el último año en sexto, un día me acerco a ella y le dije, madre mía, ¿te acuerdas lo mal que te iban las matemáticas? Y dice, sí. Digo, y ahora te van bien. Y me dice, es que ahora me gusta. Qué bueno. Y a eso, que esa manera de tratar a los alumnos, ¿no? Hay un escritor que se llama Alex Rovira, que le puso nombre, ¿no?, que le llama La mirada apreciativa. Y este escritor, la verdad es que lo único que hace, por lo menos como yo lo vi cuando llegué a conocer esa teoría, ¿no?, esa forma de trabajar, ¿no? Digo, lo único que ha hecho ha sido copiar a Jesús. Vamos, si pudiésemos plagiar, sería un plagio en toda regla, ¿no? Porque es lo que Jesús hacía, ¿no? Jesús no miraba, bueno, no miraba a las personas como eran, sino a dónde podían llegar a ser, ¿no? Y un poquito la mirada apreciativa consiste en eso, ¿no? En ver las virtudes de las personas, ¿no?, y usarlas para que podamos alabar sus éxitos y para que podamos también corregir sus errores, ¿no? Entonces, si tú llegas, como contaba Manuel, ¿no?, si tú llegas a un niño, lo sacas a la pizarra y dices, madre mía, es que no sabes, ¿qué tal? No, pero en cambio, si sabes buscarle la manera de llegar a esa persona y cómo alabarla a través de sus errores, ¿no? Ella... esto es algo de psicología, ¿no? Lo que tenéis de psicología lo sabréis mejor. Se produce una reacción en el cerebro, ¿no?, en lo que te motiva a seguir mejorando, ¿no? Y yo creo que si fuésemos así con estas palabras, ¿no?, aunque fuese para corregir un error, ¿no?, pues podríamos llegar a ser bendición de las personas que nos escuchan, ¿no? Y a mí me pasó con esta alumna, ¿no? Es decir, lo que era un error le costaba mucho, se fue convirtiendo en una bendición para ella, ¿no? Y ella lo decía, dice, profe, es que ahora me gusta, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante. Yo creo que ahí se resume muy bien lo que es la bendición hacia los demás, ¿no? Y cómo nuestras palabras pueden ser bendición, ¿no? Como terminaba diciendo, sí, ¿no? Sí, rasquemos un poco lo que dice Felipe, porque es verdad que Manuel, tú en el sermón has hablado de la bendición, y te quiero hacer una pregunta, pero has hablado de la bendición como ese estímulo, como un estímulo para la fe en vez de un freno, y lo ejemplifica muy bien Felipe. Yo te quería preguntar, porque a veces la bendición se la dejamos solo a la parte de Dios, es decir, recibir bendiciones. Y yo me has hecho pensar, ¿podemos nosotros bendecir a otros? Y podemos incluso bendecir a Dios. Muchas veces decimos, bendito nuestro Dios, ¿no? En ese sentido. Aclárame este asunto o profundízame en esto. Sí, a ver, nosotros evidentemente podemos llegar a ser bendición para otros. Fíjate que en la promesa que Dios le da a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Un ser humano.
Ajá. O sea, nosotros podemos llegar a ser bendición para los demás. Si a ti te va bien en la vida, tú con tus recursos económicos puedes ser bendición para otro. Ajá. Y yo conozco muchos adventistas que, por ejemplo, pagan becas para los chavales que están estudiando en colegios nuestros. Ujú. A mí me sorprendió. Ahora en la mente tengo una doctora, que la conozco, que ella tiene un alumno o 2 alumnos en tal lugar, y entonces ella se encarga de que estos chavales salgan adelante con sus estudios. Es bendición. Y ha sido una persona que vino a España, o sea, venía de fuera, pero le ha ido muy bien, el Señor la ha bendecido y ella considera que tiene que ser bendición para otros, ¿no? Y yo creo que en nuestra iglesia muchas veces nosotros somos bendición a través de Adra, de Dorcas, o sea, podemos ser bendición. Cursos que podemos hacer de formación, hay profesores, hay los cantos, Felipe y yo hemos estado un tiempo ahí dando la guitarra, pues, oye, eso es bendición, compartir tus talentos con otros. O sea, yo creo que podemos ser bendición de muchas maneras, ¿no? Quizás a lo mejor nos limitamos a cosas muy, muy concretas, pero hay muchas formas. Tú decías en la predicación, son nuestras palabras, en este caso, ¿no? Las palabras que sanan, es decir, me está resonando un poco lo que tú decías, ¿no? Sí. Tenemos influencia para crear un entorno bueno en el cual la gente esté cómoda, se sienta a gusto en nuestro entorno, o a veces creamos ambiente. Merece la pena reflexionar sobre ello, porque a veces podemos, como decía, estar en manos del enemigo y facilitar que el entorno en el que estamos pues sea para mal, ¿no? Uh-huh. Sí. A ver, nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad. Evidentemente, si como yo he hecho, haced también vosotros, ¿no? Nos dice Jesús. Cuando el Señor nos dice, bendecid a los que os maldicen. Eso como... ¿Por dónde se la agarra, no? O sea, al que te dé una mejilla por la otra. Pero es que, a ver, yo ponía el ejemplo del coche, pero es que es cierto. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Sevilla, pasar el puente del Centenario, madre mía, yo he tardado 1 hora y media en pasar un puente. Y había gente que se te metía, en cuanto a lo mejor te despistabas un poco y hacías un hueco, se te metía uno delante, el otro. Y había gente que se pitaba, se insultaban. Entonces, claro, yo entiendo que hay situaciones que nos estresan y que pueden sacar a lo mejor por lo peor que hay en nosotros, ¿no? Pero bueno, ahí está el arte, ¿no? El Señor nos invita a eso. El Señor dice, oye, tenéis que tomar ejemplo de mí. Bendecid y no maldigáis. Y yo creo que puede ser un ejercicio muy bonito. Podemos empezar y hacer una reflexión y decir, oye, ¿quiénes a lo mejor pues me han hecho daño o tal? Pues Señor, bendícelos, bendice a su familia, que les vaya bien, ¿qué tal? Eso produce cambio en mí. Uh-huh. Y me ayuda a mí. Está claro, ¿no? Hay una terapia, la terapia narrativa, y hay algunas herramientas más donde inciden un poco, ¿no? Lo que leemos, lo que hablamos, incide en nuestra propia actitud de la vida y podemos incluso trabajar con nuestros recuerdos y experiencias. Vamos a hacer una última ronda porque ya estamos concluyendo. Esther. Uh-huh. Pues a lo mejor estaba pensando yo también que hay otra reflexión que podemos sumar, que son dos reflexiones. Una, antes hablábamos también de cómo entender el lenguaje profético y de cómo ponernos de acuerdo para entender las cosas, ¿no? Y es verdad que a veces hay personas que nos dicen cosas que nos suenan mal, quizá porque no estamos en la misma sintonía, ¿no? Y bueno, de la misma forma que debo preocuparme por hablar correctamente y por ser de bendición y porque mis palabras alimenten, curen y puedan servir, ¿no?, de esperanza a los demás, también es cierto que debo ser especialmente sensible a lo que los demás estén diciendo y no tener a veces ciertos sesgos que se tienen, ¿no? Lo cual me lleva a escuchar mal y a veces a malinterpretar también lo que los demás me dicen, ¿eh? Por una parte como emisora, pero también como receptora de palabras, yo me debo hacer esta reflexión. Esther, ¿cómo escuchas lo que te dicen? A lo mejor no iba con mala intención, pero como tú estás ahí a lo mejor con la antena puesta, pues lo has escuchado de forma no muy correcta. Y también querría aprovechar para reivindicar el valor de las palabras, que no viene dado precisamente por la persona que las emite, sino por la palabra en sí. Y me explico. Hay gente que cree que su palabra es de mayor valor que las palabras que dicen los demás.
Y es posible que haya personas que podrían decir cosas muy bonitas, pero a lo mejor están frustradas o no se sienten con suficiente, comillas, valor, porque otros también se lo quitan con las cosas que les dicen. Y sería bueno que pensáramos en dar valor también a los demás, que a los demás les apetezca hablar, les apetezca decirnos, les apetezca también contarnos y dar valor. Eso creo otra forma de bendecir, también dar valor a las palabras que otras personas nos puedan decir y agradecer que los demás hablen y dar voz a aquellos que creen que no tienen voz. Y de esta forma también podrán ser de mayor bendición para ellos y para quienes les están escuchando. Concluyo. La primera que recibe la bendición, cuando digo palabras de bendición, soy yo, quien emite esas palabras. Y si yo me doy cuenta de esto también, esto funcionará de otra manera y seguramente haré un trabajo mucho más nutritivo para los demás. Hay una historia bíblica que todos conocemos, que es la de Balaam. Es interesante porque Balaam va a maldecir al pueblo de Israel. Sí. Balac lo contrata, le paga bien y dice, oye, quiero que me maldiga al pueblo de Israel. Y va a maldecir al pueblo de Israel. Pero dice el texto bíblico que cada vez que iba a la presencia de Dios, a ver el Señor qué le decía, venía con palabras de bendición. Dice, no puedo maldecir. No puedo maldecir. Solo me salen palabras de bendición, ¿no? Y hasta, creo que son en tres ocasiones que hacen 7 altares en un lugar, otros 7 altares. Sí. O sea, fijaros que hace hasta sacrificio y sacrificio. Y finalmente, cuando él va a la presencia de Dios a encontrarse con Dios, lo único que puede transmitir el profeta es bendición. Y yo creo que aquí está la clave. Que nosotros vayamos a la presencia de Dios y que realmente cuando salgamos de esa presencia lo único que podamos decir es bendición. Podríamos decir muchas cosas del pueblo de Israel. Moisés las decía. Duro de servir este pueblo. Pero sin embargo, cuando salía de la presencia de Dios, Señor, si no lo perdonas, ráeme de tu libro. O sea, fijaros, hasta qué punto. Cuando uno está en la presencia de Dios, todo en nosotros puede cambiar. Así que quizás nos falta tener más encuentros como Balaam, y finalmente lo único que saldrá de nuestra boca será bendición. Antes de dejar a Felipe también, que ahora me ha recordado también la experiencia de Jeremías. Jeremías dice, Señor, yo soy muy joven, no sé hablar. Es decir, ¿qué puedo decir? No tengo palabras. Moisés era tartamudo, ¿no? O Moisés. Sí. O Moisés también, que dice, no, Señor, a mí, ¿por qué me has elegido a mí? Yo no tengo... Y Dios, cuando uno se acerca a Dios, cuando uno se pone en sintonía con Él, enseguida se topa con esto. Dios le dice a Jeremías, no tengas miedo, yo estaré contigo. Yo, el Señor, te doy mi palabra. Esa seguridad, Y el resto de la historia no es que sea agradable, porque Jeremías no es que tuvo, porque tener palabras de parte de Dios no te suele traer necesariamente una próspera vida material. Claro, a veces no es bien recibida la palabra, está claro. Predicar de Dios no es fácil ni está acorde con lo que era la sociedad, ¿no? Sí. Pero es necesario decir, si estás al lado de Dios, tranquilo. Jeremías estaba tranquilo, y yo creo que habla un poco de eso, de esa tranquilidad, ¿no? De que necesitamos de construir, ¿no? Dios le dice irás donde yo te envíe, derribarás, pero construirás, ¿no? Sí. Felipe, tu última valoración. Yo mi última valoración, voy a seguir con esto es como de aquel que dijo, no, yo venía a vender mi libro, ¿no? Y yo creo que mi última reflexión va muy relacionada con lo que he comentado, ¿no? Con la mirada apreciativa y el uso de las palabras, ¿no? Con una mirada apreciativa. Y hay una máxima de la mirada apreciativa que dice, trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Y me ha gustado mucho porque todos tenemos un concepto bíblico, ¿no? De que estamos llamados por Dios a algo, ¿no? Y eso quedaría muy bien, pero si le complementamos con el versículo que ha leído Manuel al final, con Efesios 4, 29, ya lo terminas de bordar, ¿no? Ya dice, bueno, esto es una máxima para esta semana, para tenerla todas las mañanas, ¿no? En mi propósito, ¿no? Y lo voy a leer en la versión de la palabra, porque dice un lenguaje más actual, dice, no empleéis palabras groseras, usad un lenguaje útil, constructivo y oportuno, capaz de hacer el bien a lo que os escucha. Importante, ¿eh? Y yo creo que de esta manera, si empezamos a hablar a los demás, ¿no?
de una manera que podamos hacer que nuestras palabras sean constructivas para ellos, ¿no? Y sobre todo que le puedan acercar, ¿no?, a Dios, que al final es donde tendríamos que morir siempre, ¿no? Nuestra comunicación con los demás, ¿no? O que por lo menos nos vean, que vean reflejar en nosotros lo que decimos que creemos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que si partimos con ese principio, haremos realidad el sermón de Manuel, ¿no? Seremos bendición, ¿no? Que es lo que, al final, el título que le ha hablado, ¿no? Así es. Pues, Manuel, ponnos la guinda al pastel. Sí, me venía a la mente ahora una frase, no recuerdo ahora el autor, sí, era un autor griego, no recuerdo, pero decía, si lo que vas a decir no es mejor que el silencio, no lo digas. No lo digas. ¿Recordáis esa frase, verdad? Sí. No lo digas. Entonces, qué bueno es a veces decir, oye, quizás a lo mejor no sea lo más conveniente ahora, voy a callarme. Es bueno a veces no decir palabras. Uh-huh. Puedo bendecir con mis palabras, pero a veces mejor también callarse. Un espacio en blanco, como decía yo, ¿no? Igual que un espacio en blanco. Uh-huh. A veces es mejor callar. Y bueno, pues que sigamos aprendiendo de nuestro maestro. Sí. Tanto, para saber cuándo hablar y cuándo tanto callar. En matemática, en filosofía o lo que sea, que Jesús sea el maestro que nos guíe, que nos eduque, que nos enseñe. Y sobre todo que le podamos decir, ¿no?, como me decía a mí, ¿no?, es que ahora lo que me enseñan me gusta. Me gusta. Eso es extraordinario, ¿eh? Eso es extraordinario. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, gracias por cargarme las pilas personalmente, pero sobre todo gracias a nuestro Dios, gracias a todos los que estáis haciendo este programa. Digo gracias a todos porque lo hacemos en conjunto, a todos los que estáis al otro lado con vuestros mensajes y vuestras aportaciones. Y Juan Luis, asómate, ahí te quiero. El responsable de que todo haya llegado a buen puerto. Nos ha notado los fallos. Gracias de nuevo, sobre todo a nuestro Dios que hace posible que podamos crecer, porque somos unos apasionados del Maestro, queremos llegar al cielo juntos, queremos esa tierra nueva, nos agarramos a sus promesas y mientras nos toca seguir creciendo y seguir avanzando en esto. Y bueno, simplemente deciros que tenéis todos los contenidos en el canal, que os suscribáis y queréis no perderos nada y que sobre todo, sed felices con Jesús, agarraos a Él durante esta semana porque volveremos a tener una cita aquí en directo el sábado que viene a las 10 horas de España en la Iglesia en Casa. ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! Buena semana. Hasta luego a todos. Thank you.